Sigo echando un vistazo al libro de Colin Wilson, Carl Gustav Jung, Señor del mundo subterráneo. Aquí hay un aspecto muy interesante, siempre se plantea estos dos yoes en el ser humano, la parte consciente y la parte inconsciente, y cuando en la antigüedad, por ejemplo, 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, dicen algunos investigadores, eh, los seres humanos hablaban con Dios, con los dioses, pues, claro, alguien puede pensar que eso son supersticiones, creencias, ignorancia de aquellos pueblos, de aquella gente. Pero desde el punto de vista de una investigación psicológica, desde una visión, una perspectiva científica, psicológica, entrecomillado siempre, podemos comprender que si contemplamos la mente, el cerebro izquierdo, analítico, racional, cerebro derecho, imaginación, creatividad, cerebro derecho y toda esa zona del tálamo, hipotálamo, sistema límbico, etcétera, que sería el cerebro profundo, el cerebro primitivo, el cerebro de las emociones, el soporte anatomo-fisiológico del inconsciente, el cerebro que está más activo cuando estamos en trance hipnótico, cerebro izquierdo, analítico, racional, el que elabora los datos de uno en uno, un pensamiento más lineal, un raciocinio, la parte cognitiva, el que piensa, el que razona es el izquierdo, y ese cerebro izquierdo estaría dormido, inhibido, cuando estamos dormidos fisiológicamente, está inhibido cuando estamos hipnotizados. Se le llama también sueño paradójico a este estado, porque paradójicamente el cerebro, la respuesta de ondas alfa, ondas zeta, la actividad bioeléctrica del cerebro, es algo parecido a alguna de las fases del dormir con sueños, la fase REM, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de ondas zeta. Y, sin embargo, el cerebro derecho, el de la imaginación, creatividad, mientras que el cerebro izquierdo razona y piensa, el cerebro derecho sueña, imagina, intuye. Desde el punto de vista de la psicología junguiana y todos estos investigadores de la psicología profunda, probablemente lo que se plantea es que el hombre primitivo, cuando dice que hablaba con Dios, y como muchos dicen, la voz de Dios, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, está llena de testimonios de determinados profetas, Moisés, etcétera, que hablaban con Dios y oían la voz de Dios. Desde el punto de vista psicológico, lo que ocurre es que esta gente tenían lo que Carl Gustav Jung llama la mente bicameral, doble mente, y Jung y otros autores. Entonces, este hombre primitivo oía voces dentro de sí, de su yo profundo, de su inconsciente, diríamos hoy, y esas voces que eran las que le combinaban a hacer determinadas cosas. Y entonces decían, he hablado con Dios, he hablado con los dioses me han dicho tal cosa. Cuando una persona sufre de algún problema mental, psicológico, hay determinadas áreas del cerebro que no funcionan correctamente, pues puede haber los cuadros psicóticos, esquizofrenias, alucinaciones y gente que oye voces, tiene imágenes, etcétera, y esos son determinados trastornos psiquiátricos, ¿no? En el amplio mundo del cuadro psicótico. Pues simplemente las personas normales, los que aparentemente somos normales, que habría que cuestionarse eso de ser normal, nosotros también hablamos con nosotros mismos, nosotros también oímos voces, nosotros también tenemos personajes, personajillos, imágenes mentales que danzan de aquí para allá constantemente y muchas veces estamos absortos en nuestras propias conversaciones, en nuestra propia imaginería, etcétera. Lo que pasa es que sabemos que eso en nuestra mente son procesos mentales y sabemos que eso no tiene nada que ver con la realidad y ahora a nadie se le ocurre decir que eso tiene que ver con Dios. Pero cualquier persona que se sumerge en un estado de trance hipnótico, de relajación, de yoga, de meditación zen, ve pulular infinidad de imágenes, voces, sonidos,
y le vienen recuerdos, en fin, un sinfín de elementos de una amplia imaginería de todo tipo, que a veces uno hasta se asusta de cosas que ve, ¿no? Caras, imágenes, etcétera. Pues este cerebro derecho y esta capacidad de ver, de imaginar, que ahí estaría el principio y fin de toda explicación de qué tiene que ver Dios. Dios está dentro de uno, en ese concepto, ¿no? Que son imágenes, ese yo interno, ese inconsciente con sus distintos niveles. Yo creo que también, si miramos hacia adentro, ¿verdad? Somos conscientes de ese universo interior de imágenes, etcétera, en nuestro interior, que contiene nuestro inconsciente, y nos damos cuenta de que cuando uno está en hipnosis, por ejemplo, en un trance hipnótico, inhibición del córtex, activación del subcórtex, y una persona en estado de hipnosis con una determinada, un determinado ejercicio de visión, de imaginación dirigido hacia la curación, sanación de un tumor, de una enfermedad, de una dolencia, por ejemplo, y cura y sana. Antiguamente alguien diría, no es que Dios o un Dios o quien sea me ha curado. Ahora sabemos que es nuestro propio inconsciente. Si el cerebro no distingue la realidad de la imaginación de algo imaginado en sus más mínimos detalles, el cerebro lo confunde y nosotros imaginamos fuertemente que es una actividad del cerebro derecho, que estamos curando y sanando un tumor, pues a veces se puede curar. Hay estadísticamente se sabe, y en oncología, en investigaciones en oncología, una de las áreas donde más se ha utilizado la hipnosis es en el campo del cáncer, en el campo de la oncología, y se utiliza la imaginería. En el Hospital Monte Sinaí, aquella amiga, paciente o clienta que yo tuve, que habían diagnosticado un cáncer de unos meses de duración y estuvo 10 años, se le había pedido a la Virgen a través de la hipnosis. Eso explicaría cómo el tremendo poder de la imaginación, cerebro derecho, ese otro yo profundo, bien encaminado y a través de una fe en el ejercicio en sí, imaginar, el cerebro confunde, no sabe distinguir, y si al cerebro le formamos, somos capaces de crear dentro de nuestro cerebro unas imágenes concretas y específicas, curando, sanando, etcétera, es posible, así se explica la curación. Luego uno puede decir que ha sido la Virgen o Dios o Cristo bendito o el santo de tu devoción, y eso es sagrado para la persona y no sería yo quien cuestione nada. Eso ya son cuestiones de fe y de creencia, y eso es de respetar. Pero esa creencia en cualquier entidad divina o santo, que tiene, como estoy explicando o intentando explicar, una base científica a nivel psicológico, explica cómo se puede curar y sanar a una persona. Que luego tú dices que ha sido la Virgen, bien. Que dices simplemente que ha sido el poder de la imaginación, el trance, potencia, las funciones del cerebro derecho de imaginar y ver sanar, también. Que más científicamente sabemos que esa acción, porque el cerebro lo confundimos, repito, y el cerebro va a responder como si fuera real, con una serie de segregación de endorfinas a través de los neurotransmisores, procesos bioquímicos, bioeléctricos, se dirige, el cerebro tiene unas terminaciones nerviosas que van a confluir, van a conectarse con el sistema inmune, que lo va a potenciar, es decir, el poder del inconsciente en estado hipnótico va a potenciar todo el proceso de curación, de sanación, activando directamente el sistema inmunológico. Por lo tanto, vemos aquí que la imaginación, la fe, la religiosidad, etcétera, todo esto se potencia en estado de hipnosis, y esa visualización, nuestro cerebro va a actuar como si fuera real, va a curar, va a sanar, etcétera. ¿Hay gente que lo puede intentar hacer y no lo consigue? Pues le faltará fe, le faltará fuerza, le faltará confianza, no habrá una motivación. Cuando hay una motivación por seguir viviendo, porque hay cosas que hacer, porque uno tiene una familia que sacar adelante, porque hay ciertos proyectos que le ilusionan a uno, todo eso va a trabajar directamente sobre el sistema inmune, sobre los propios mecanismos de curación y de sanación. Todo eso se potencia con hipnosis, y todo esto tiene que ver con las funciones del cerebro derecho. Esa imaginación activa, la visualización, somos capaces de ver e imaginar algo, eso va a incidir directamente sobre los mecanismos de defensa de nuestro organismo, sistema inmune. La psiconeuroinmunología es la rama de la ciencia que evidencia la íntima relación entre cuerpo y mente,
y así que comprendemos ese poder de nuestra mente para curar, para sanar. Y, por ejemplo, aquí, una vez que uno comprende que uno es el yo consciente, de lo que uno es consciente, de lo que uno percibe, de la autoconciencia, de mí, de mi propio yo, etcétera, pero ese otro yo profundo, que tiene sus propios contenidos, sus propios, como decía Jung, el inconsciente es nuestro amigo. ¿Quién diría que tenemos un amigo en nuestro interior, no? Es nuestro aliado, nos aconseja, nos orienta. El inconsciente, ese otro yo, es independiente, es autónomo del consciente, pero tiene una tendencia en su propia naturaleza. El inconsciente y sus contenidos lo que quieren es salir a la luz del consciente y fusionarse con el consciente. Inconsciente, fusionado, integrado en el consciente, es lo que Jung llamaba la individuación, el ser, el uno, el yo integrado. Ya no somos una mente fraccionada, sino que seríamos un ser humano auténtico. Tenemos un yo, la conciencia totalmente integrada. Y dice Jung, una vez que se ha admitido la existencia real del otro yo, el paso siguiente es insistirle en que se exprese la conexión con yo. El verdadero conocimiento, el autoconocimiento, no es adquirir habilidades, ni técnicas, ni métodos. Es ese autoconocimiento, esa realización que emerge y que sucede como el resultado de la fusión consciente-inconsciente. En una carta de 1947, Jung le explica su técnica a una señora a la que él estaba haciendo terapia. Y dice, Jung dice, se trata, dirigiéndose a esta señora, de que usted comience con cualquier imagen, por ejemplo, sencillamente con esa masa amarilla que esta señora dice que le aparecía en la mente, que hay en su sueño. Aparece en su mente, aparece en sus sueños, entre otras muchas cosas esta señora dice, ve una masa amarilla, ¿no? Y ella no sabía entender qué quiere decirle esa imagen onírica. Y Jung dice, contémplela y observe con atención cómo empieza a revelarse o a cambiar. Es como si, y esta es una clave para interpretar los sueños, no lo que te digan los libros, sino tú entras en diálogo interno con tus propias imágenes oníricas y tú a esa imagen, a esa masa, le preguntas, ¿qué eres? ¿Quién eres? Es una pregunta interna del consciente hacia el inconsciente y uno se queda observando esa imagen. En este caso dice Jung que era una masa amarilla que esta señora veía. Dice, contémplela y observe con atención cómo empieza a revelarse o a cambiar, cómo se transforma. No trate de transformarla en algo, sino que, no empieces a meter la mente intelectual, racional. Deja que todo fluya desde adentro. No haga nada. Simplemente observe sus cambios espontáneos. La imagen onírica en sí va cambiando en función de la atención que conscientemente le prestas y las preguntas internas que tú le hagas. Dice, cualquier imagen mental que usted contemple de este modo, tarde o temprano cambiará por medio de alguna asociación espontánea que producirá una pequeña alteración. Adhiérase a la imagen que ha escogido y espere a que cambie ella sola. No metas la mente, no intentes interpretar racionalmente nada, no condiciones con tus creencias. Hay mucha gente que cualquier cosa rápidamente la interpreta y el gran error de muchos de los llamados terapeutas es que le interpretan todo a la persona. Cuando a una persona le estás dirigiendo un proceso terapéutico, le estás interpretando un sueño, cualquier cosa que ve, inmediatamente el supuesto profesional, pues en función de sus creencias espirituales, religiosas, del tipo que sea, rápidamente vas y se lo interpretas. Y le dices, ah, sí, eso significa no sé qué. ¿Y tú qué sabes? Todo lo que uno sueña tiene que ver única y exclusivamente con la mente del soñante, con el psiquismo. Y tiene una explicación solo en base a tu interpretación. Entonces, somos muy dados, por ignorancia, porque somos unos analfabetos realmente de nuestra mente, de nuestra psique, y se lo interpretamos. Le decimos, sí, este símbolo significa no sé qué y te está diciendo no sé cuánto. Esto tiene que ver con un ancestro, esto tiene que ver con no sé qué. Creo que es un grave error.
Enséñale a que pregunte, enséñale a que él saque sus propias conclusiones. Al final, sea cual sea, será su propia conclusión. No estará mediatizado ni condicionado por lo que tú le dices. Es delicado el tema. Seamos prudentes, no le interpretemos, llevémosle, enseñémosle el mapa a la persona a caminar, pero no recorramos el camino y la conclusión final que alcance la persona, que sea por ella, no sea por lo que yo le he dicho, esto significa tal cosa. No, yo qué sé. Un símbolo, una imagen, puede tener muchas claves de interpretación. Espere a que cambie ella sola. Anote todos estos cambios, todos, vete anotando. Tú tampoco saques conclusiones iniciales rápidamente. Y finalmente, introduzcas en ella. Porque forma parte de ti, métete en la imagen, sé esa imagen. Y si es una figura que habla, entonces dígale lo que tenga que decir y escuche lo que él o ella tenga que decirle. Creo que esto está muy claro. Por lo menos a mí me da una visión extraordinaria y me refuerza mi convicción de que somos algo más que un cuerpo y un cerebro, que nosotros apenas utilizamos nuestra mente consciente, nuestra mente racional, la parte consciente, y de que realmente este dicho de vocatus aquem non vocatus Deus aderi, invocado o no invocado, Dios está presente, ¿eh? Tiene una realidad. Desde este punto de vista, está dentro en el inconsciente de uno. Por eso es tan importante la herramienta de la hipnosis, porque es la llave para entrar en el inconsciente y todas las respuestas están ahí. La historia no escrita de la humanidad está en eso que llamamos el inconsciente. El inconsciente colectivo junguiano como la gran memoria de la humanidad contenida en forma de arquetipos. Espero haber aportado algo para la reflexión y si a uno solo de los que estáis viendo este vídeo sirve para algo, pues el tiempo que estoy dedicando a grabarlo y a transmitirlo habrá merecido la pena. Bonito día, que os vaya bien y hasta la próxima.